semana anterior, que habíamos ya iniciado en Génesis 49, versículo 1 hacia el verso 17. ¿Sí? Nos quedamos analizando la tribu, sobre todo de Dan, una tribu, decíamos nosotros por medio de ese estudio, que no aparecía en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? No siendo considerada dentro de las 12 tribus. Y dábamos ciertas referencias acerca de la tribu de Dan, una tribu que en el libro de Jueces, ¿sí?, de acuerdo a la historia bíblica, ¿sí?, puso en medio de en este caso de su tribu, de su nación, en medio, sí, del territorio que le fue dado por heredad cuando se lo repartió allá en el libro de Josué. Puso idolatría, ¿sí?, levantó su propio culto e instauró a sus propios sacerdotes para que fueran, sí, diríamos, un pueblo aparte dentro de la nación de Israel en cuanto al culto. Esto, mi amado hermano, provocó de que esta tribu fuera totalmente excluida dentro de la adoración o la búsqueda hacia Dios. Dice en el versículo número 18, se me acompaña por favor, del capítulo 49, tu salvación, hablando de esa tribu, tu salvación esperé, oh Jehová. Y esa esperanza, mi amado hermano, de la cual se habla en este versículo 18, el profeta, como lo habíamos leído la semana pasada también, el profeta Ezequiel en el capítulo 48, verso 1, habla acerca de que esta tribu, sí, al final de los tiempos alcanzaría, sí, también territorio por heredad. Si solamente lo leemos, mi amado hermano, para corroborar lo dicho, acompáñeme a Ezequiel, capítulo número 48, en el versículo número 1. Sí, el último capítulo de Ezequiel nos dice: estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte por la vía, dice, de Etelón, viniendo, verso 1, viniendo a Amad, dice ahí, a Sarenán, de los confines de Damasco. Y ahí menciona así la tribu. Al norte, hacia Anat, tendrá, dice ahí, Dan una parte, ¿sí?, desde el lado oriental hasta, dice, el occidental. Ahí se la considera la tribu, pero por la misericordia que Dios de alguna manera da en promesa a Jacob, sí, el padre de todo ese pueblo, sí, igual el Señor la considera como una tierra que habrá de recibir heredad, pero al final del milenio. Mi querido hermano, retornemos a la escritura en Génesis capítulo 49, sí, y concentrémonos en los versos ahora posteriores. Versículo número 19, hablando acerca de la tribu de Gad. Recuerden, mi querido hermano, que todas y cada una de estas tribus recibieron la tierra por heredad. Arreglemos un momento, sí, el video para que no se desconfigure. Listo. Dentro de la distribución, sí, de cada una de las tribus, sí, también se considera, dice ahí, a la tribu de Gad, verso 19. Gad, hablando de Gad, dice el padre, viendo obviamente esta bendición que habría de recibirse a futuro. Gad, ejército lo acometerá. Mas él, dice la escritura, ¿qué sucederá? Mas él, dice, acometerá, sí, al fin o al final. Versículo número 20. El pan de Aser. Recuerden que esta es otra tribu también. El pan de Aser, ¿qué sucederá? Será, dice ahí, sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva, dice ahí, suelta, que pronunciará dichos hermosos. Algo curioso de estas tres tribus que se nombran, Gad, Aser y Neftalí, mi querido hermano, sí, tienen que ver básicamente con la provisión que habrá de recibir todo Israel por intermedio de estas tres tribus. Estas tres tribus, mi amado hermano, facilitarán de alguna manera gran provisión de alimento para todas las otras tribus.
Y de hecho, mi querido hermano, es muy común ver aún dentro de la propia nación en la que vivimos, como no todas las provincias aportan favorablemente, sí, a una nación. Unas ciudades son más fructíferas que otras, amén, dependiendo de dónde se encuentran situadas. De hecho, si hablamos en sí de la provincia del Guayas, hablamos en sí de esta ciudad, es una de las ciudades principales de todo nuestro país que aporta favorablemente dentro de la economía, sí, del país. No así como otras provincias que de pronto por su situación geográfica se encuentran aisladas, ¿sí? Y no pueden aportar mayormente al crecimiento de una nación. Pero en el caso de Gad, Aser y Neftalí serán tribus que proveerán mucha provisión para todo el imperio israelita. Versículo número 22. Dice, rama fructífera es José. Recuerde que José, dentro de la distribución de las 12 tribus, está representada por sus dos hijos. Sí, hablando en sí mismo de quién, de Manasés, de la cual estaba dividida en dos partes, una antes del río Jordán y otra después del río Jordán, limitando con el mar Mediterráneo. Tendremos Manasés oriental, tal como se lo maneja dentro de la gráfica, y Manasés occidental. Y también Efraín, donde habría de estar la casa de Dios, que también era hijo de José. Manasés su primogénito y Efraín su segundo hijo. Pero recuerde que Jacob a propósito hizo que la bendición recayera en el hermano menor, sobre la cabeza de Efraín. Verso número 22. Rama fructífera es José, ¿sí? Junto a una fuente cuyos vástagos o cuyos hijos se extienden sobre el muro. Verso 23, léalo por favor. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, eso hablando de Dios, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Lea el verso 25. Con bendiciones también dice de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones, dice ahí, de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Ahora recuerde que sobre la vida de José había una doble bendición, siendo mi amado hermano, proféticamente hablando, siendo levantado prácticamente desde la misma casa de su padre como aquel que habría de gobernar todo Egipto. Y querido hermano, recordará usted por la bendición, refiriéndome de Jacob a José, le habría de bendecir de una manera especial al doble. Recuerde, mi querido hermano, si me acompaña por un momento, en Génesis 48, versículo 21, dice el Señor, Génesis capítulo 48, verso número 21, nos dice el Señor, y dijo Israel, hablando acerca de José, dijo Israel a José, he aquí, yo muero o estoy para morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y dice el verso 22, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mi mano, de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco, es decir, con fuerza, ¿sí? La he obtenido y te la voy a dejar a ti por heredad. Y querido hermano, sí, eso en cuanto a este penúltimo hijo, sí, José, el cual en ese momento era gobernador de toda la tierra. Ahora, algo especial hay con el último hijo, sí, de Jacob.
Recuerde que también de Raquel había nacido este último pequeño llamado Benjamín, sí, el conchito, diríamos así, de Jacob. Sobre este último hijo se narra una especie no de bendición, sino de maldición, aparentemente por lo que se pudiera encontrar entre líneas en las palabras que emite su padre acerca de su hijo. Acompáñeme por favor al verso 27 y concentrémonos y veamos cierta parte de estudio en este pasaje. Benjamín, dice ahí, le hace una alusión, es lobo arrebatador. Sí, ahora, si hablamos de acerca de este animalito, el lobo no es un animal, mi amado hermano, en sí mismo, diríamos apacible, sino un animal fiero y hasta cierto punto indomable. Sí, un animal que no caza de hecho solo, sino que lo hace de manera colectiva para poder acorralar a su presa y luego despedazarla. Dice la Biblia acerca de Benjamín, recordando de que Jacob está declarando por medio de este sinnúmero de promesas, está declarando todo lo que habría de venir. Antes de leer el versículo 5, del cual el verso 27, acompáñeme por favor al versículo número 1 de ese mismo capítulo, para que considere estas palabras. Llamó Jacob a sus hijos y le dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días, sí, venideros. Y eso, mi amado hermano, pasaron más de 1500 años prácticamente, hacia los tiempos ya diríamos así, de Jesús, desde que partió esta promesa o esta palabra. Versículo número 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá, dice ahí, la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Sí. Ahora, ¿qué trata de indicar en este caso Jacob acerca de este hijo? Mi querido hermano, la tribu de Benjamín fue una tribu muy rebelde, una tribu muy fiera y hasta cierto punto siempre se levantaba en rebelión. Y haciendo un breve estudio acerca de este último pasaje del verso 27, encontré un inicio para poder, diríamos, tener una partida para ver cómo era la condición de la tribu. Y quiero concentrarme en dos personajes que resaltaron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los cuales pertenecían a la tribu de Benjamín, como para establecer un tipo, una tendencia de conducta en los, diríamos que en los moradores de la tribu, sí, de la cual se habla en el verso 27. El primer personaje que quiero rescatar, sí, es el primer rey de Israel. Acompáñenme por favor a la primera carta de Samuel. ¿Cuántos están viniendo a ese estudio? Amén. Primera carta de Samuel, en el capítulo número 9. Este hombre, mi amado hermano, si bien es cierto, analizando la personalidad de Saúl, sí, el primer rey de Israel, si bien es cierto, este hombre fue un hombre timorato al principio, cuando llegó al poder, el poder se le subió a la cabeza, ¿sí? Samuel, primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 9, verso número 1. Veamos, mi amado hermano, por eso es que en la escritura nada está escrito al azar, todo tiene un propósito, ¿sí? Verso 1 dice: había un varón, y ahí lo menciona de dónde era, o su procedencia, de Benjamín, ¿sí? Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo, sí, de Abiel, su padre, hijo de Seror, su abuelo, hijo de Becorat, tendría que ser su bisabuelo, hijo de Afia, su tatarabuelo, hijo de un benjamita, porque ya se pierde ahí la descendencia, ¿sí? Pero pertenecía a la tribu. Verso 2, y tenía él un hijo que se llamaba, dice ahí, ¿cómo se llamaba ese hijo? Saúl. Se llamaba Saúl. Mi amado hermano, en el estudio de hecho que estamos realizando los días viernes acerca de este libro de Samuel, habremos de toparnos con la conducta y la rebeldía, ¿sí?, de Saúl sobre los propósitos o las ordenanzas que Dios le habría de ordenar. Si me acompaña por favor más adelante
con respecto, sí, a lo que este hombre habría de hacer, Dios, mi querido hermano, sí tiene que tomar una dura sentencia para este rey. En la primera carta de Samuel, en el capítulo número 15, primera de Samuel, capítulo número 15, veamos la sentencia de Dios sobre la conducta, sobre la forma de ser de este rey que pertenecía a la tribu de Benjamín. Después, dice ahí, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye, dice, todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Verso número 4. ¿Qué hizo Saúl? Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Verso número 7, léalo por favor. Y tomó, dice ahí, vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, ¿qué dice? Esta situación, mi amado hermano, provocó una sentencia. Versículo 10 y verso número 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó, dice, a Jehová toda aquella noche. Pero ya la sentencia de Dios había sido, ya había sido dada. Mi amado hermano, bajo esa misma, diríamos así, situación, se encontraba otro hombre que también pertenecía a la tribu de Benjamín, y que por su forma de ser y conducta dejaba mucho que desear. Pero en el caso de este último personaje, Dios tuvo misericordia, como también la pudo llegar a tener con Saúl, porque si no, no le hubiera dado el privilegio de haber sido escogido como un rey, pero en el reinado no supo mantenerse. ¿De quién estoy hablando? De un varón llamado Saulo, Saulo de Tarso, el tan conocido Pablo, de toda la mayoría, o la gran mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor a la carta de Filipenses. Carta de Filipenses, capítulo número 3. Veamos la procedencia de este hombre. Y a la verdad su conducta muy fiera también, como lo declaró también Jacob. Filipenses capítulo número 3. Mira lo que nos dice el Señor. Primeramente en cuanto a su procedencia. ¿Qué nos dice? ¿Ya lo tienes? Filipenses capítulo número 3, verso número 4 al 5. ¿Ya lo encontraste? Nos dice el Señor:
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, eso hablando, sí, Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice él, yo más. Verso 5, circuncidado, decía él, al 8º día, del linaje de Israel y perteneciente a, ¿qué dice ahí? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, dice ahí, fariseo. Y mire lo que dice el verso 6, en cuanto a celo, y aquí denota su forma de ser, perseguidor de la iglesia, ¿sí? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Usted sabrá, mi amado hermano, que este hombre llamado Saulo fue un hombre violento por naturaleza. Ante la muerte del primer mártir considerado por la Biblia en el Nuevo Testamento, hablando de Esteban, fue justamente Saulo quien aprobó e inclusive diríamos albergó la ropa de aquellos que estaban acometiendo contra Esteban cuando lo apedrearon. Si usted, mi amado hermano, me acompaña a la escritura, mira lo que nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. ¿Lo tienes? Verso número 1. ¿Cómo era la condición de Saulo? Saulo dice ahí, respirando aún. Mire, respiraba, dice la Biblia. Sí, imagino de la ira que habría tenido, sí, dentro de sí. Respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, y usted conoce la historia, le fue a pedir ¿qué cosa? Cartas para ir a ¿qué ciudad? A Damasco. ¿Para qué? Para ir y traer arrestado a los cristianos y poder darle muerte en su nación, en Jerusalén, porque fuera de sus límites no lo podía hacer. Mi amado hermano, la conducta de los benjamitas, simplemente estableciendo un patrón, ¿sí?, en estos dos hombres, no era cosa favorable. De hecho, de alguna manera se cumplía, mi amado hermano, sí, lo predicho por Jacob sobre sus hijos. No que Jacob hubiese deseado que sus hijos sean así, pero Dios le dio a conocer cómo serían sus hijos o sus descendientes, sí, de los lomos de sus hijos. Y lo único que hace Jacob al poderlos tener reunidos en casa, ya prácticamente en el hecho de su muerte, es darle a conocer qué habría de suceder en el futuro con ellos. De pronto alguien pudiera malinterpretar y pudiera decir, ay, Jacob, qué malo, qué perverso, les está diciendo que van a ser malos y perversos, o le está deseando algo negativo a sus hijos. Pues no es así. Lo único que hace su padre es declarar lo que habrá de venir en el futuro. Mi querido hermano, dependerían de ellos, si tienen conocimiento de lo que se les está diciendo, hacer las enmiendas necesarias para no caer en estas situaciones. Véalo de esta manera. Usted le puede de pronto, sin saber, le puede advertir a sus hijos qué es lo que les puede pasar si de pronto salen a altas horas de la noche. No es que usted le dice que si van a salir en la madrugada les va a pasar, les quiere que les pase algo malo, pero sí les da la advertencia y les dice, si tú estás en la calle muy tarde, puede ser muy peligroso y puede venir algo malo sobre ti. ¿Verdad que le hace esa advertencia como padre o como madre? No es que les desea lo malo, pero les advierte que mientras más tarde están, más riesgo, más peligro puede haber para ellos. Y eso es lo que está haciendo Jacob al declararle, sí, esta palabra. En el verso 27 de Génesis 49, podríamos entender de que a Benjamín se lo habría de considerar, Génesis 49, 27, como lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde, dice ahí, repartirá los despojos. Es decir, hablando de una tribu que habría de ser violenta, que habría de ser de una conducta rebelde, sí, en sí mismo por su forma de ser en su carácter. Ahora, una vez que declara todo esto Jacob, mi amado hermano, como lo dice la escritura, sí, Jacob está a punto de morir.
Recuerde lo que dice el libro de los Hebreos. Acompáñeme rápidamente para dar la introducción a este párrafo dentro de Génesis 49. Hebreos capítulo número 9. ¿Qué nos dice el Señor? Carta a los Hebreos. En el Nuevo Testamento, ¿sí? Capítulo número 9, antes de la carta de Santiago. Hebreos capítulo número 9. ¿Lo tienen? Versículo 27. ¿Qué nos dice esa porción? Y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Sí? ¿Qué es lo que está establecido para los hombres? Que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué acontecerá con todo hombre? Vendrá el juicio. Y eso, cuando habla del juicio, no es que muere y inmediatamente viene el juicio, no. Muere y el hombre, ya en su condición de inercia, obviamente se levantará en el día del juicio para ser juzgado por sus obras. Amén. Por todo lo que hizo, sí, en su vida. ¿Sí? Está, pues, dice la Biblia, establecido que los hombres mueran. ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado acerca de una, sí, digo yo, ni siquiera ni como hipótesis, sino simplemente una elucubración de muchas gentes que a manera de secta tratan de introducirlo, tratan de hacerle creer al hombre de que hay la reencarnación? Y eso implicaría de que el hombre, sí, viviera, muriera, se reencarnara en otra cosa, volviera a vivir y volvería a morir, y así sucesivamente, pero que nunca dejaría de ser. Siempre estaría en un continuo ciclo de vida y muerte. Y querido hermano, la Biblia dice otra cosa. No existe la reencarnación. El hombre muere y muere una sola vez, y hasta ahí le llegó el asunto. Amén. Si usted de pronto sueña que se ve en el pasado, sueña que se ve con las pirámides de Egipto, sueña que se ven platillos voladores, son sueños nada más. Amén. Le hizo daño la menestra que se comió por la noche y por eso soñó eso. Eso es todo. ¿Sí? No trate de asociar, ¿sí?, algo que no es. ¿Sí? La gente de pronto es muy exagerada en esta situación, y como hay material de pronto que se puede encontrar, usted dice, ay, eso es lo que me está pasando, y de ahí se vale para poder decir que ha reencarnado. Eso no existe, mi querido hermano. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 28 del capítulo 49 de Génesis: todos estos fueron, dice ahí, las 12 tribus de Israel, o bien podríamos decir los 12 hijos de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Ahora, ¿con qué intención se los dijo? ¿Para destruirlos? No, dice ahí, al bendecirlos. Amén. Recuerde, por muy dura que se haya visto cierto tipo de palabras durante esta convocatoria que tuvo Israel sobre cada uno de sus hijos, no lo hizo con el propósito de maldecirlos, sino de bendecirlos. Amén. Dice el Señor, a cada uno por su bendición los bendijo. Es decir, que cada uno recibió su propia parte o porción, ¿sí?, de la bendición. Verso número 29. Ahora, les mandó luego y les dijo, yo voy a hacer, y me encanta porque mire cómo él percibe su última transición. Yo voy, dice ahí, a ser reunido con mi pueblo. Amén. Y estaba hablando acerca de qué cosa? De la muerte. Estas palabras, sí, usted las va a encontrar en el Antiguo Testamento en dos oportunidades. Una es esta, y otra también que no procede ya de los labios del hombre, sino de los labios de Dios, con respecto a la transición de la vida hacia la muerte. Ser reunido, dice ahí, ¿cómo lo tomaba él? Con mi pueblo. Usted diría, bueno, esa fue la apreciación de él, pudo haberse equivocado, porque mucha gente piensa, de acuerdo a ciertas doctrinas, sobre todo de los testigos de Jehová, que luego de la muerte el hombre prácticamente, sí, ya pierde todo estado de conciencia. Pues déjeme decirle que no.
Ahora, si alguien va a ser reunido con su pueblo, obviamente sí, es porque está consciente de que va, sí, de que va nuevamente a reencontrarse con los suyos. Mi amado hermano, veamos las palabras de Dios para ratificar este asunto y veamos también qué dice Cristo al respecto del Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor al libro de los Números, el cuarto libro de la Biblia. Números, capítulo 20. Libro de los Números, capítulo número 20, en el Antiguo Testamento. ¿Ya lo encontró? Verso número, voy a leer del verso 22 en adelante, porque quiero rescatar ese pasaje. Del verso 22 en adelante, al versículo 29. Recuerde que en esta clase es válido hacer preguntas, ¿sí? No tenga ningún reparo en poder despejar, ¿sí?, sus inquietudes. Números capítulo 20, ¿ya lo encontró? Verso 22. Y partiendo de Cádiz, que era un lugar, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Lea el verso 23. Aarón, recuerde que Aarón era hermano de ¿quién? De Moisés. Y también qué cargo tenía o qué función tenía Aarón en el pueblo. Era el sumo sacerdote, ¿sí? Pero el tiempo ya había pasado a estas alturas. Aarón, ¿qué le dice el Señor? Aarón será reunido a su pueblo. Ahora yo pregunto, ¿el pueblo no estaba ahí acaso? ¿Estaba o no estaba el pueblo junto a Aarón? Pero estaba con vida. Ahora Dios no se refería a la vida de los hombres, sino más bien a la muerte, sí, dentro del plan de la transición. Recordando lo que hemos leído en Hebreos 9, verso 27. Estaba establecido para los hombres que, ¿qué cosa? Mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Dios le dice a Moisés, hablándole acerca de Aarón: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar. Eleazar era el hijo ¿de quién? De Aarón. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, hablando de sus vestiduras sacerdotales. Amén. ¿Sí? Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón, nuevamente, ¿qué le dice? Y miren que está hablando de la muerte. Aarón será reunido a su pueblo, y allí, ahí ya lo dice con más claridad. Y allí, ¿qué acontecerá en el monte Hor? Allí morirá. Sí, versículo 27. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y le subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Amén. Ahora, recuerda esta connotación en el texto leído. Dios, en dos oportunidades que había establecido, sí, cuando se hablaba de la muerte de Aarón, reunirlo con su pueblo. Cuando vamos a Génesis, mi amado hermano, sí, recuerde que estamos ahí en ese pasaje bíblico. Génesis capítulo número 49, verso 29. Sí, Jacob le declara a sus hijos, les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón,
Él dice ahí, el Eteo. Ahora, para aquellos que han venido haciendo el estudio consecutivo del Génesis, sí, él se está refiriendo a la cueva que compró Abraham para su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa? Sara. Sí, de mano de los heteos, la cual la compró con su justo precio. Y ese lugar lo compró, llamado la cueva de Macpela, para poder hacer de ese lugar, juntamente con todo su campo, un terreno de sepultura. Y Jacob, siendo ya prácticamente un anciano, ¿cuántos años tenía aproximadamente? 147 años. Sí, este hombre, mi amado hermano, al ver el ocaso ya de su vida, le dice a manera de esperanza y anhelo: entiérrame en mi lugar con mis padres, porque allí yo voy a ser reunido con mi pueblo. Diría cualquiera: no, hermano, lo que estaba pasando era que Jacob estaba diciendo de que habría de ser reunido con los huesos de sus padres. No, mi amado hermano, Cristo tiene una postura un poquito más evidencial con respecto a qué si se refiere, hablando después de la muerte, para todos los hombres, sobre todo para los hombres que murieron en la fe de Dios. Acompáñenme por favor a la Escritura y veamos un pasaje trascendental. Mateo capítulo número 22. Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 22. Recuerde que toda la Escritura, que es de inspiración divina, toda ella guarda relación desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mateo capítulo 22. ¿Ya lo encontró? Verso número 23. A Jesús en una oportunidad, dos tendencias religiosas de su época, ¿sí?, que si bien es cierto caminaban juntas, pero doctrinalmente tenían grandes diferencias, ¿sí?, una vez sí acorralaron a Jesús. Estas dos tendencias, estoy hablando de los saduceos y de los fariseos, ¿sí? Estas tendencias religiosas en los tiempos de Jesús tenían grandes diferencias doctrinales, pero cuando querían tener algo en común para poder cumplirlo, no tenían reparo y se unían y lo hacían. Y ellos de hecho se unieron para darle muerte a Jesús. Véalo de esta manera. No me gusta hablar de política, pero cuando la política quiere algo, no importa si son de izquierda, de derecha, todos se unen y votan a quien quiere votar. ¿Verdad que sí? Así pasa. Bueno, véalo de esa manera. Solo como ejemplo lo mencioné. Verso número 23. Aquel día vinieron a él, hablando de Jesús, los saduceos. Y vaya leyendo, vaya remarcando ahí, porque dice: vinieron a él los saduceos, que dicen, o por lo menos eso creían, que no hay resurrección. Ahora, ellos tenían muchas diferencias teológicas, ¿sí?, contra los fariseos. Ellos, por ejemplo, y en otros textos lo van a remarcar también, los saduceos no creían en resurrección, los saduceos no creían en espíritus, ni tampoco en los ángeles, ¿sí? De estas eran sus doctrinas más básicas para poder fundamentar, diríamos así, su corriente religiosa. No creían en este tipo, diríamos así, de escenarios bíblicos. Mi amado hermano, y aquí hay algo muy curioso y contradictorio por la forma en la que se acercan los saduceos hacia Jesús para lo siguiente. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay, dice aquí qué cosa, que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿a quién? A Jesús, diciéndole: maestro. Sí, primeramente lo endulzaron, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Moisés dijo: si alguno muriere, amén, mira que están hablando de la muerte, sin hijos, su hermano se casará, dice ahí, ¿con quién? Con su mujer. ¿A qué hijo de Jacob le pasó eso? ¿A quién? A Judá. Usted recuerda que por la tradición
cuando alguien moría siendo casado sin haberle levantado descendencia, es decir, sin haber dejado hijos a su mujer, el hermano de del finadito, como dicen muchos, podría tener la oportunidad, o de pronto, conforme a la costumbre, tenía el aval para poder tomar a la viuda, casarse con ella y darle hijos, pero para que la herencia no fuera de él, sino de quién, de aquel que había muerto. Era una tradición. Y de hecho nuestro pueblo también tiene muchas tradiciones. Por ejemplo, ya mismo llegamos a fin de año. ¿Qué se hace tradicionalmente? Los monigotes, ¿verdad? Ahí la gente por tradición hace los monigotes, ¿verdad? Y ahí le cae más palo, dicen que el año es malo, que el año es bueno, no sé. Si hay gente que tiene por tradición agarrar maletas, sale corriendo, comen 12 uvitas. Además las uvas se las puede comer todos los días del año. Las maletas también las puede sacar todos los días. Mi querido hermano, pero hay tradiciones que los hombres piensan que al hacerlas se van a beneficiar de algo. Yo solo le puedo decir que los que estamos en Cristo Jesús, los 365 días, haya calamidad o no, siempre serán buenos porque Dios es bueno. Así es sencillo. Ahora, dice la Biblia que estos saduceos le dijeron a Jesús: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ya expliqué la figura. Verso 25, recuerde quién le está haciendo la pregunta a Jesús. ¿Quiénes eran? Los saduceos. Los que creían o los que no creían en la resurrección. No creían, pero mire a dónde van. Y ellos le dicen: hubo pues, esto no se sabe si es cierto o si fue falso, pero ellos le demuestran la figura. Y bien pudo haber sido cierto. Hubo pues entre nosotros, es decir, entre los saduceos, amén, hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, como que si hubiera sido una prenda. Ahí te la dejo. Verso número 26. Léalo. Es decir, que diría cualquier, disculpe la expresión, la mujer tenía mal bajo. Marido que le caía, marido que moría. Dicen muchos así. Dice que le pasó así desde el primero. ¿Se acuerdan de la historia de Judá? Él también pensó algo muy similar con su nuera. Tanto así que se le murió el primer hijo, se le murió el segundo, y el tercero, como era pequeño, dijo: yo no se lo doy, porque si se lo doy me lo mata también. Y no se lo dio, ¿verdad? Luego, ¿qué tuvo que hacer la nuera? Tuvo que disfrazarse como una ramera y terminó acostándose ¿con quién? Con el suegro, con Judá. Y de ahí nació un hijo. Y de la descendencia de ese hijo le voy a contar en un estudio posterior. Si no, no lo abrimos. Versículo número 25. Recuerden, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también les dice el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Es decir, todos murieron. Y después, dice el verso 27, y después de todos murió también la mujer. Ahora, ellos no creían en resurrección, recuerde esto. Verso número 28. En la resurrección, viene la pregunta capciosa. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Yo me imagino que con esa pregunta, siempre se la han de ver restregado ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los fariseos. Y los fariseos, me imagino que entraron en un dilema con ellos. Deben de haber sido temas de discusión, pero de nunca terminar. Como cuando alguien comienza a hablar de política, nunca termina. O también de religión. Es igual. Cuando usted quiere tomar la Biblia y sentarse con un testigo
testigo de Jehová, con un adventista, ¿sí? Y tratar en ese momento de que le acepten su creencia o de que ellos le implanten su creencia, será un cuento de nunca acabar. Mi amado hermano, y ustedes deben saber que la escritura no es para contender. La Biblia, lo que sí nos demanda la Biblia a nosotros, nuestro Dios a nosotros, es que debemos de presentar defensa del Evangelio, para defender el Evangelio, no para pelear con la Escritura. Hay gente que está esperando que pase el testigo de Jehová por su casa para decirle sus 4 verdades en la cara, y está mal. Está muy mal eso. La palabra de Dios no es para contender, es para presentar defensa. Usted tiene que edificar con la palabra, no destruir con la palabra. Amén. Mi amado hermano, y a Jesús le mandan semejante pregunta. Sí, pero recuerda, estaban frente al maestro de los maestros, al que sí se las sabe todas. Amén. Dice el verso número 28. En la resurrección, miren, los que no creían me preguntan, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Verso 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, primer punto, ¿qué les hizo ver? Como primera, diríamos así, primer enfoque, primera parte de la situación, erráis. Es decir, ustedes están mal, están en un error. Y es lo primero, mi querido hermano, sí, que Jesús les deja entrever a una secta prácticamente, sí, y es lo mismo que usted podría de pronto adoptar cuando alguien viene con un evangelio diferente. Amén. Miren que estamos aprendiendo cómo confrontar para defender el evangelio. Jesús no les busca la boca, ellos le buscaron la boca. Amén. Y él les responde primeramente diciendo, ustedes están mal, están equivocados, ¿sí?, en su forma de interpretar la escritura. Verso número 29, ¿sí? Jesús le dijo, erráis. ¿Y por qué estaban errando? Y eso, mi amado hermano, es el denominador de las sectas, porque ignoran las escrituras, o por lo menos lo que le enseñan a las sectas son fracciones de las palabras, pero sacando el texto fuera de su contexto y hacen un pretexto. Versículo número 30, verso 29. Si erráis, ignoran las escrituras, y que también ignoran el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra solamente se la puede recibir y aceptar por medio de la fe, no por medio de la lógica. Cuando alguien comienza a razonar lógicamente la escritura, nunca va a encontrar un camino de fe, nunca encontrará al Salvador, porque a Cristo se lo acepta por la fe. Amén. Verso número 30. Ahora, Jesús va con el tema, no se puede abrir del tema, ellos esperan una respuesta. Dice ahí, porque en la resurrección, primer punto, resurrección sí va a haber, dice. Ellos, recuerden, ellos creían que no había resurrección. Y Jesús les dice, ustedes están equivocados, porque resurrección sí hay. Y Jesús ahí les dice, porque en la resurrección, es decir, va a haber resurrección. ¿Cuánto creen que va a haber resurrección? Porque en la resurrección, pues, dice ahí, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Muchas esposas ya están respirando tranquilas. Por fin, dice ahí. ¿Sí? ¿Verdad que los hombres son tediosos, verdad? Así. Verso número 30. ¿Sí? Ahí la cadena se rompe, padre hermano. Sí, se acabó la ropa sucia, llevarle el juguito a la casa, se acabó. Versículo número 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino, y les va la mano, porque ellos tampoco no creían en ángeles, sino que serán como ¿quiénes? Como los ángeles, ¿sí?, de Dios. ¿En dónde? O sea, les mata 2 pájaros de un tiro. Primeramente les dice
que sí hay resurrección. Segundo, les dice que sí hay ángeles. Y tercero, en ese mismo contexto, el Señor les habla de que el suceso del cual ellos están prácticamente haciéndole la pregunta, eso no tiene ninguna réplica en el reino venidero. Y mire que esa doctrina todavía la tienen hasta ahora, y la creencia es de hecho tan válida como la fuente de fe que tienen los musulmanes, que en el cielo van a tener muchísimas esposas. Eso creen ellos. Si usted estudia doctrina musulmana, sí, ellos tienen como beneficio cuando vayan al cielo sin tener un harén de mujeres. ¿Sí? Pregunta. Una pregunta. Los saduceos fariseos tenían el mismo Dios. Sí. El mismo Dios, tenían los mismos signos de la Biblia. Perfecto. Así es. Ya, ahí decía que existe el Espíritu, la resurrección y todo eso. ¿Por qué tanta diferencia? Jesús se los dijo. Ignoraban las Escrituras. Pero ¿de qué manera ignoraban? Mi amada hermana, sí, así como diríamos en los tiempos actuales. No digo que toda la Escritura y todas las sectas sean iguales, pero muchas sectas manipulan la Escritura para acoplarlas de acuerdo a sus propias concupiscencias. Así de sencillo. Concupiscencia. Por ejemplo, ¿sí? Los salvos siempre salvos. Sí, esta doctrina que la proclamó en su debido momento un hombre que ya murió, ¿sí? Hablando de José Luis Jesús Miranda, amén. Él cogió la palabra y prácticamente arrancó de la Biblia los evangelios. Arrancó de la Biblia, sí, todas las cartas del apóstol Pedro, de Santiago, y simplemente se quedó con las cartas de Pablo. Así de sencillo y fácil. Ahora, cuando digo que las arrancó, no es que cogió la Biblia y las deshojó, sino que la única fuente de estudio para poder sostener sus concupiscencias fue las cartas de Pablo. Y a eso se limitó. Ahora, usted y yo sabemos que la Escritura, toda ella, desde Génesis, como lo mencioné, Apocalipsis, es de inspiración divina, y toda ella tiene, mi amado hermano, de parte de la iglesia, la necesidad de ser estudiada y la necesidad también de ser vivida. Ahora, yo sé que en el Antiguo Testamento los requisitos de la ley, las demandas de la ley son un pacto que se estableció, pero para un pueblo en el pasado. Pero tenemos un nuevo pacto, que es Cristo. Y en Cristo tenemos nuevos mandamientos en Dios, que por cierto son más rigurosos que el Antiguo Pacto. Porque en el Antiguo Pacto había que cometer la falta o el agravio para ser sancionado. En Cristo Jesús, si ya lo pongo en mi corazón, me fregué. En el Antiguo Pacto, la ley, ¿qué decía? Si un hombre comete adulterio, entonces el adúltero, sí, o los adúlteros, iban a la muerte. En Cristo Jesús dijo Jesús, si ustedes en su corazón, solamente si ven y en su corazón consienten ya una acción, mi amado hermano, ya se cometió adulterio. Ahora, ¿qué es más fuerte? ¿Lo primero o lo segundo? Obviamente que lo segundo. ¿Sí? Para ser denominado un criminal, en el Antiguo Pacto había que cometer el hecho, matar. El Señor Jesús nos dijo, si solamente le dices fatu a tu hermano, ya eres culpable de juicio. Mire, la acción se eleva de una manera trascendental, le da mayor peso, mi querido hermano. Sí, ahora, sin abrirme mucho del tema, todo iba o todo se radicaba prácticamente en la interpretación de la Escritura. Versículo número 31, Jesús le dice, hablando acerca de los muertos y los vivos también, pero respecto a la resurrección de los muertos, que era la falla doctrinal más garrafal que tenían, no habéis leído. Claro que lo habían leído, pero nunca lo habían entendido. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de quién? De Abraham, el Dios de Isaac. Y ahí está el personaje que estamos analizando hoy día. ¿Y el Dios de quién? De Jacob. Dios, les dice él, no es Dios de muertos, sino Dios de quién, dice ahí, de vivos. Ahora, Jacob
ya había muerto cuando Jesús habló esto. 1700 años habían pasado. Pero ¿en qué concepto lo tenía Jesús a Jacob? ¿Como muerto o como vivo? Vivo. Pero viviendo, obviamente no en la carne, porque en su carne estaba hecho polvo. Pero mi amado hermano, su alma estaba tan viva como lo pudo haber estado si cuando caminó por esta tierra. Por eso, en una declaración de fe, este mismo Jacob le anunció a sus hijos: porque yo voy a ser reunido, ¿a dónde? A mi pueblo. Y usted recordará por medio de las cartas de Pablo que el creyente cuando muere no está muerto, sino que duerme. Amén. Duerme esperando ser despertado en el día de la venida de Jesucristo. Y dice el Señor, si oyendo esto, ¿qué hacía la gente? Se admiraba de su doctrina, o de lo que es igual, de su enseñanza. Retornemos por favor a Génesis, si vamos culminando. Pregunte. Usted dice que los muertos duermen. Sí. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Yo escuché, el otro día estaba escuchando la radio. Ya. Estaban hablando sobre el más allá. Estaban hablando acerca del más allá. Perfecto. Entonces, decía, una señora salió diciendo que cuando el esposo murió cuando su hija recién había nacido, y que él anhelaba tener una hija y estar cuando ella se gradúa. No, se gradúa del colegio. Ya. Y resulta que dice que cuando ya la chica se graduó, dice que a la casa de ella fueron y tocaron la puerta, abrieron, no había nada. A la tercera vez dice que la señora le dice, bueno, yo sé quién es el padre de la hija. Dice que la tercera vez ella nomás abre la puerta y dice, pase, aquí está su asiento, aquí está su copa. Entonces dice que se sintió algo bien frío y por la lógica de la señora pensaba que era tal vez el esposo. Ya. ¿Qué es eso? ¿Un espíritu más? Un espíritu bueno. Ahora, yo no... Le hago una pregunta. ¿Qué clase de programa está viendo usted? En la radio lo escuchó. ¿Y qué clase de radio es cristiana? Le digo esto por una sencilla razón. Uno llega a ver y a escuchar cualquier cosa. Sí. Ahora. Claro. Ahora. Voy a la pregunta. Estamos hablando de este... No, pero estoy hablando de este tema porque se acerca el 31. Cuidado. Sí. Es porque está en el estudio bíblico. Sí, mis queridos hermanos, debemos de ser muy conscientes de algo. Sí. Sí, debemos tener presente lo que dice, como lo dijo Jesús, ignoramos a veces la Escritura. ¿Sí? Y en la ignorancia de la Escritura muchas veces somos presa fácil de cualquier tipo, diríamos así, ¿sí? De tendencia, ¿sí? O diríamos de concepto. Y mi pueblo, que es muy supersticioso, como carece de conocimiento, a todo le da albergue, a todo lo acepta y a todo le dice bienvenido. Y la Biblia en esa parte sí nos advierte, ¿sí? Y quiero por favor leer la advertencia primero, antes de dar respuesta a la pregunta. Acompáñame por favor a la epístola, ¿sí? De Juan. Segunda epístola de Juan, no el Evangelio de Juan, las epístolas, sí, la segunda epístola de Juan. Lo primero que debe de hacer un creyente frente a este tipo de argumentos, recuerde que a Jesús le pasó lo mismo. Le vinieron con un cuento de vieja diciendo que se casó, pasaron uno, pasó el otro, a 7 maridos. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué es esto? ¿Cierto o falso? ¿Cómo es el asunto? Sí, segunda de Juan. Segunda epístola de Juan. Uno de los libros de la Biblia más grandes que hay. Es chiquitito, tiene tan solamente 13 versículos. ¿Ya lo tiene? Pero tiene una riqueza como cualquier libro de la Biblia. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? Listo. Leo el versículo, sí, número 9. Dice el Señor: cualquiera que se extravía, y ojo con esta advertencia, en Cristo nadie puede perderse. Recuerde que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que por muy torpe que fuéramos, no nos extraviaremos. Cualquiera que se extravía y no persevera ¿a dónde nos manda el Señor?
Cristo, es mi responsabilidad, ojo iglesia, es mi responsabilidad perseverar, ¿sí?, en la doctrina de Cristo. Usted no puede decir, uy, que como el pastor no tocó ese tema, entonces por eso es que no supe qué contestar. Está equivocado. ¿Sí? Usted se perjudica si usted no hace su propio, ¿sí?, esfuerzo de estudio en el hogar. Cualquiera que se extravía y no persevera en las enseñanzas de Cristo, que es lo mismo que doctrina, no tiene, qué penosa realidad. El que está falto, mi amado hermano, de conocimiento, dice que no tiene a quién. Por mucho que se infle la boca diciendo, yo sí sé de Dios, yo conozco a Dios, yo soy de Dios. Se le pregunta algo básico y elemental. Dice, eso no me han enseñado todavía. ¿Cómo es eso? ¿Sabe o no sabe de Dios? Porque un hijo de Dios debe desconocer a su padre, que es Dios, ¿o no? Verso número 9. Un ratito, déjeme terminar esta parte. No, estoy contestando una pregunta acá. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ojo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Es decir, que un creyente que no lee, un creyente que no estudia, un creyente que no se prepara, porque es su responsabilidad el hacerlo, mi amado hermano, no puede jactarse o no puede titularse como que si es realmente alguien que le pertenece a Dios. La Escritura adicionalmente nos dice, si alguno, y aquí viene la advertencia, viene a vosotros, y aquí es donde mi pueblo que no tiene conocimiento, todo lo que ve en YouTube, ¡ay!, se asusta. ¡Uy, hermano! ¿Por qué? ¿Por qué se asusta? Todo lo que escucha, ¡ay, Dios mío, ahí ha sido así! Y tiene la Biblia a la mano, tiene la Escritura a la mano, y no es capaz de abrirla y corroborar lo que se está escuchando, lo que se está viendo. ¿Sí me está entendiendo? Amén. ¿Usted se acuerda del estudio de la carta de los Corintios? ¿Estamos estudiando Corintios qué día? Los jueves. Y Pablo le dijo a los Corintios que tenía que hablarles como a qué, como a quiénes, como a niños. Más adelante en esa carta, Pablo les dice, ustedes ya deberían de haber sido ya maestros. Pero tengo que hablar cosas tan livianas como la leche espiritual, dándoles leche, debiendo ya comer alimento, debiendo de tener un buen plato de arroz con menestra espiritualmente hablando. Todavía están con un vasito de leche. ¿Cuántos años de ser cristiano? 15 años. Y todavía preguntando, hermano, ¿y me debo de bautizar? Me hablan de lo que no tengo. Sí, a ver, pregunta. Estoy tratando de explicarle a él. Si tú dices que cuando morimos dormimos, Sí. ¿por qué entonces ahí se deja el futuro en la cabeza? El alma que de conciencia, supuestamente estamos durmiendo. Ya. Y yo le dije que Dios Ya. Eso se la respondo, pero ya mismo. Sí, es para no entorpecer el estudio. Pero, sí, debemos de entender algo. A ver. Cuando usted trata mensajes espirituales con personas carnales, usted está en doble, diríamos así, usted está en dos caminos, ¿sí? Aun cuando va a una dirección, está en dos caminos diferentes. ¿Quién entiende verdaderamente la Escritura? Alguien que comparte la fe. Amén. Ojo, y eso sucede en todo ámbito. Usted puede estar discutiendo un texto bíblico con un testigo de Jehová, o adventista, católico, y usted está metido ahí en el asunto, mi amado hermano, y nunca, si el Espíritu de Dios no les ha dado libertad, usted nunca va a poder convencerlos a ellos de ese texto. Está hablando un mismo texto, sí. Todos tienen de pronto Juan 3:16, que es el texto más conocido que hay. Pero como entre ellos solamente uno tiene la libertad que vino a través de Cristo, que dice la Biblia en Hebreos que nos sacó la venda de los ojos, solamente uno podrá ver en la luz. Todos los otros demás estarán viendo el mismo texto en oscuridad. Y se acabó el libro. Y usted se matará explicándoles con ejemplos, con dibujitos, le pone hasta manzanas de ilustración. Y uno dice,
pero no sé, no me quedó claro, dice. Obvio, es que los que tienen el Espíritu de Dios, ellos son los que pueden discernir las cosas espirituales. Dice que el espiritual todo lo discierne, todo. Pero el que no lo es, mi querido hermano, en su carne tendrá siempre la limitación y la incredulidad. Ahora, ¿qué hacer frente a personas como esta? Mire cómo direcciona el texto para que usted también pueda direccionarlo de la misma manera. Si alguno viene a vosotros, el verso 10, y no trae esta doctrina, la bíblica, la que es verdadera y correctamente interpretada por el Espíritu de Dios. Amén. Si alguno, dice la Biblia, recuerde, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. Ay, hermano, a mí me gusta recibir a cualquiera, no importa, dice, porque a mí me gusta ser sociable. Y venga nomás, para eso sí, venga nomás, testigo de Jehová, entre también, católico, venga también, evangélico, pase nomás. Muchas veces cometemos ese error. Ahora, yo no digo que usted no lo puede recibir. Lo que le estoy diciendo es que si usted no está preparado para recibirlos, porque el contexto, ¿a dónde apunta? ¿A dónde apunta el contexto? De que yo debo de estar lleno del conocimiento de Dios. Amén. Lleno de conocimiento. El problema es que el pueblo no se llena de Dios y se cumple la palabra del Antiguo Testamento cuando se nos declara que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y sin conocimiento le abren la puerta al brujo y salen convertidos al brujo. En vez del brujo venir a Cristo, usted sale pegándose un manito de suerte. En vez de usted leerle las cartas paulinas, sí, la quiromántica le lee las cartas y dice, uy, la están haciendo daño. Y el hermanito asustado, ¿sabe dónde? ¿Qué hago? Un huevito y con el huevo. Regáleme lo que yo me lo como. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, todo está en la Biblia, pero hay que leer la Biblia para encontrarlo. Ahora, aquí hay algo importante. Yo sé que no todos tienen la capacidad de entender, ¿sí? Porque cada quien, conforme a la misericordia de Dios, tiene su propio don. Hay quienes sirven para enseñar, hay quienes no sirven para enseñar, pero todos compartimos el mismo manual de vida, que es la Biblia. Amén. Y ese manual, todos en Dios tenemos la mente. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. El problema es que muchos pueblos que no entienden la Biblia no cumplen el primer requisito para entenderla. ¿Cuál es el primer requisito para entender? Estoy hablando del pueblo cristiano. ¿Sí? Debemos de orar a Dios, el cual nos dará sabiduría, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Usted va a la Biblia, la quiere leer solamente con su mente y no busca el poder del Espíritu de Dios para poder asimilarla, está frito. La Biblia será otro libro más que tienen puesto en su anaquel, sí, en su librero, pero nunca la va a poder entender porque no ora para que el Señor se la revele. Usted está orando para acercarse a la Biblia. Le está diciendo, Señor, ministra mi vida, háblame porque no la entiendo, permíteme entenderla. Órale a Dios y Él le va a abrir su mente y su corazón y le va a hacer entender hasta mejor que el pastor. No ve que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y su eficacia dura por la eternidad. Si retomamos ya para concluir Génesis capítulo 49, verso número 30. En la cueva dice que está en el campo de Macpela. Eso se encuentra en Génesis 23, por si acaso, para que lo pueda repasar en casa. Ahí usted verá a Abraham haciendo la transacción para comprar de los heteos este campo. Al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el heteo, para heredad de sepultura. Allí, dice la Biblia, sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron también ¿a quién? A
Isaac. Pero recuerda, Jesús dijo que estos no estaban muertos, sino que estaban vivos. Sí, pero no en su cuerpo. ¿Sí? Y a Rebeca, su mujer. Allí también dice Jacob, sepulté yo ¿a quién? A Lea. ¿Quién fue Lea? La primera esposa de él, ¿sí? De Jacob. Dice aquí, la compra del campo y de la cueva que están en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó, dice la Biblia, Jacob de dar mandamientos a sus hijos, ¿qué sucedió, mi amado hermano? Encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue, y mire, aquí ya no lo habló a él, aquí ya lo menciona Dios por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y fue reunido con sus padres. Cuando habla de que expiró, salió el espíritu de vida. Recuerde que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Sí? Y su cuerpo, mi amado hermano, fue sepultado. ¿En dónde? Fue sepultado en la cueva de Macpela. Sí, pero él, mi amado hermano, fue reunido con su pueblo. Si una duda tiene con respecto a esto, no hay mejor ilustración que aquella que nos narra el Evangelio de Lucas, capítulo 16, en el texto, en el relato del rico y Lázaro. ¿Ese era el paraíso donde vuelve? Sí, no. En ese sentido, todo hombre que moría, sí, su cuerpo quedaba en el sepulcro, pero su alma iba al seno. Todo aquel hombre que moría en la fe, sí, iba al seno de Abraham. ¿Amén? Sí, en Cristo Jesús, sí, la gente cuando muere en la fe del Hijo de Dios va al paraíso. Amén. Si Dios te ha hablado, mi querido hermano, sí, dale un fuerte aplauso al Señor y permite que su palabra te pueda seguir ministrando. Amén. Gloria a Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, estoy porque nuevamente nos has dado esta preciosa oportunidad para poder, Dios mío, Señor, aprender de tu palabra. Te suplico, mi Señor, que sea tu gracia, Señor amado, la cual es siempre abundante, se derrame, mi Dios, sobre cada uno de nosotros. Y no solamente aquí, en la parte baja del